Continuamos con el ciclo de conversatorios de historia constitucional como antesala a dos conmemoraciones que este año ocupan nuestra atención. Los 30 años de la Constitución Política Colombiana de 1991, aniversario que conmemoramos en un foro académico programado para el 7 de julio próximo. Y los 200 años de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, de 1821, bicentenario que celebraremos en el 16º Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, programado para el 6, 7 y 8 de octubre. En esta oportunidad conversaremos con la profesora Jacqueline Blanco Blanco acerca de los derechos otorgados a los colombianos durante los primeros años de republicanismo y la exclusión de los miembros no blancos de la sociedad en la primera mitad del siglo XIX. Adicionalmente, hablaremos de los antecedentes de la eliminación de la esclavitud en la Constitución de 1853. Jacqueline Blanco Blanco es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, magíster en Historia, especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica y licenciada en Ciencias Sociales. Es docente de pregrado y posgrado y conferencista en universidades nacionales e internacionales. Autora de libros y artículos en temáticas referidas a los derechos de las minorías étnicas y el conflicto armado colombiano. Ha sido vicerrectora de investigaciones en la Universidad Militar Nueva Granada y coordinadora de facultad en la Universidad Libre. Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada, presidenta del Instituto Colombiano de Historia del Derecho y miembro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, vocal para Colombia. Doctora Jacqueline Blanco Blanco, para la Corte y nuestra audiencia es un honor, es un gusto tenerla. Adelante, la escuchamos en este tema tan apasionante y tan original. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctora Marta, por su generosa presentación. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Mi agradecimiento a la Corte por la invitación a ser parte de este conversatorio en Historia Constitucional en el camino, como lo decía la doctora Marta, la conmemoración de los 200 años de la Constitución de 1821 y de los 30 años de la Constitución de 1991. Mi agradecimiento también a la doctora Mabel Londoño. Bueno, estamos aquí para hablar de la revolución de los colores y del proceso de reconocimiento de los derechos políticos en la temprana república. He de decir que este es el título de un artículo que publiqué en el año 2017, entonces para quienes estén interesados lo pueden encontrar en la internet. La revolución de los colores es una expresión que se refiere a la manifestación de lo que hicieran los no blancos en tiempos de la república para expresar su inconformidad al gobierno republicano frente a acontecimientos que no habían mejorado a pesar de que la colonia había pasado y la república había llegado. Habían inconformidades de tipo social fundamentalmente, pero también había inconformidades de tipo económico. Y entonces los no blancos se van a manifestar a los criollos mostrando su inconformidad, y a esto es a lo que se le ha denominado guerra de los colores. Con relación al reconocimiento de los derechos políticos, pero también los sociales y los civiles, en la temprana república hemos de decir algunas cosas, y es que la segregación y la inclusión son dos momentos en los que nosotros solemos mover los derechos. Pero si nos detenemos a mirar qué sucede el 20 de julio de 1810, que es una fecha tan importante para toda Colombia, pues no podemos decir que los colombianos el 20 de julio tuvieron, el 19 de julio no tenían derechos. Tenemos que entender también que hay un proceso de adaptación, no solamente por la entrega y la positivización de los derechos, sino también para la adaptación de la sociedad a los derechos que se le están entregando. Entonces, en materia de estudio y análisis de los derechos a los sectores indígenas y lo que hoy conocemos como los afrodescendientes, pues siempre recurro a la organización de tres momentos.
El primero es la etapa segregacionista. Es un momento que arranca en 1492 y va hasta 1810. Y se llama segregacionista porque fue lo que hicieron los españoles cuando llegaron. Es muy curioso que los españoles no eran naturales de este territorio. Cuando llegan y encuentran a los indios muy diferentes en su parte física, pero muy diferentes también en su cultura, entonces ejercen esa segregación, es decir, no son iguales a ellos, aun cuando los que habían llegado eran ellos. En una segunda etapa tenemos la asimilación, y es esa etapa intermedia en la que la sociedad empieza a entender que se le otorgaron los derechos y que tiene que aprender a manejarlos, a utilizarlos, a gozarlos, a defenderlos, desde la positivización hasta la práctica. Y un tercer momento que sería la inclusión. La asimilación va desde 1810 hasta años antes de 1991. Y la inclusión va desde 1991 porque ciertamente es la Constitución del 91 la que organiza ese gran cuerpo social que hoy tenemos y que hoy conocemos. Bueno, hay dos cosas. En desarrollo de la charla que tendremos, voy a referirme a los indios y a los negros porque ese era el nombre que se les daba en el momento histórico. Pero igualmente voy a precisar, hacer unas pequeñas lecturas, citaciones, porque quiero que ustedes identifiquen los textos originales, además de la interpretación que yo les pueda dar, porque suelen ser muy interesantes para este tipo de conversaciones. Ahora bien, volviendo a los tres momentos que les mencioné antes, por razones de tiempo solamente me voy a quedar en el segundo momento, pero en la primera parte del segundo momento. Resulta que los colombianos teníamos que asimilar si éramos blancos, si éramos indios, si éramos negros, qué éramos realmente. Y en ese proceso, quienes estuvieron al frente del Estado decidieron que lo mejor era hacer un blanqueamiento racial y un blanqueamiento cultural en razón a lo que, al esquema que ellos habían recibido desde Europa. Colombia estuvo casi 200 años en una etapa de asimilación, lo cual es muy difícil porque no solamente tenían que recibir los derechos, sino empezar también a gozarlos, a hacerlos prácticos, asumirlos y hacerlos parte de su vida. Bueno, para poder contarles un poco más acerca de lo que es este tema que es complejo, que es largo, que tiene mucho detalle, yo he planeado una metodología que es distinta y es que voy a empezar con las conclusiones. Las conclusiones para mí son 4 afirmaciones que quiero defender. Son mis 4 propuestas que traigo para conversar y entonces yo tengo 4 conclusiones y en desarrollo de la conversación iré argumentando estas afirmaciones que voy a hacer a través de las conclusiones. La primera conclusión que tengo es que Colombia nace con un cuerpo social fragmentado, segregado y en desventaja en materia de asignación de derechos. La segunda afirmación es que los derechos fueron entregados progresivamente, que los derechos se convirtieron casi que en una meta, es decir, cómo llegar a obtener los derechos. El problema es que el Estado establece unas condiciones especiales para llegar a obtener esos derechos, pero en ese momento el Estado no da la vía para poderlos tener. En tercer momento hablaremos de una república que se demoró 30 años pensando si le daba o no la libertad a un sector social de sus gobernados. Y el cuarto momento es entender o revisar mejor cómo la negación de los derechos políticos a un sector social generó primero una exclusión difícilmente remediable, en segundo lugar una exclusión que se prolongó en el tiempo porque las necesidades urgentes que tenía este sector no alcanzaron a quedar en las agendas del Estado, y en tercer lugar observar cómo las decisiones que en democracia se tomarían desde las mayorías, pues aquí no lo fueron tanto, porque tristemente las mayorías fueron las excluidas.
Entonces quiero empezar con la primera afirmación y revisar un poco cómo es que Colombia nace con un cuerpo social fragmentado, segregado y en desventaja en materia de derechos. No perdamos de vista en ningún momento que los criollos no heredaron a los indios, ni heredaron tampoco de los negros nada. Ellos son descendientes de los españoles, no son descendientes de los indios ni son descendientes de los negros. Por eso, dentro de sus políticas de Estado, no va a haber una actividad clara, expedita y concreta para proteger a los indios y a los negros, tanto en su raza como en su cultura. Si fueron los españoles los que generan esta segregación en la primera etapa, porque encuentran que los indios no son iguales a ellos, pues los criollos van a decir lo mismo, los indios y los negros no son iguales a ellos. El ideal de ellos es el ideal europeo, el ideal blanco. Allí había que llegar. Para poder llegar a ese ideal social que ellos tenían, se van a proponer hacerlo a través de dos estrategias. La primera, que implica la invisibilización, y la segunda, que implica la segregación. Y aquí tristemente hay que decir, esa etapa de segregación no se quedó tan solo en la colonia. La etapa de segregación de alguna manera entró a la República porque hubo problemas culturales que hicieron muy difícil la asimilación de este pluralismo que se planteaba ya. Para referenciar un poquito, para ubicarnos un poco mejor en lo que tiene que ver con la invisibilización y la negación, utilizo un documento muy importante para la independencia de Colombia, que fue el Memorial de Agravios, escrito por don Camilo Torres. El Memorial de Agravios no hace mención a los negros, pero sí hace mención a los indios, por un aspecto muy particular que me voy a permitir leer. Las Américas, señor, no están compuestos de extranjeros a la nación española, y los naturales conquistados y sujetos hoy al dominio español son muy pocos o son nada en comparación con los hijos de Europa. Ahí tenemos un ejercicio de negación, no existen. Los indios no están, son muy poquitos, ya se acabaron. Aquí habitan los hijos, los herederos de España, los herederos de esa península europea. Margarita Garrido, en un libro muy interesante que se titula Reclamos y Representaciones, dice, hay una explicación para eso. ¿Por qué el Memorial de Agravios no incluye a los negros y a los indios? Es porque ellos representaban la fuerza laboral y no se podía, no era fácil, no era pertinente elevar a la condición social a quienes trabajaban. Era perder esta fuerza laboral que implicaba para ellos toda un problema grave desde lo económico. Esa es la versión de Margarita Garrido, lo cual me parece muy interesante. En cuanto a la segregación, lo que se buscaba era el blanqueamiento. Claramente, extinguir las razas que en ese momento eran castas y mejorarlas a través de las mezclas. Eso lo expresaron de manera abierta. Y yo quiero hacer una referencia entonces a Pedro Fermín de Vargas, que dijo lo siguiente: para aumento de nuestra agricultura sería igualmente innecesario españolizar nuestros indios. La indolencia general de ellos, su estupidez y la insensibilidad que manifiestan hacia todo aquello que mueve y alienta a los demás hombres, hace pensar que vienen de una raza degenerada y que se empeora en razón de la distancia de su origen. Ese era el concepto. Los indios venían de una raza degenerada. 40 años después de expedida la Constitución de 1821, en 1863, don Florentino González Vargas, que además es sobrino de Pedro Fermín de Vargas, va a decir lo siguiente: nada tenemos en común con los indios ni con los africanos, que tienen instintos y tendencias bárbaras y adversas a la civilización. Hay escritos muy interesantes de Florentino González, pero yo no me detendría en este en particular. Si Florentino González para 1863 no hubiera sido ministro y candidato a la presidencia. Y eso me parece gravísimo, porque un hombre de Estado
que piense que los negros y que los indios son bárbaros e incivilizados, pues en esas manos de proyección social nos encontramos a nivel de gobernantes. Y finalmente un personaje que despierta la admiración de casi todos los colombianos, porque fue nombrado como el sabio don Francisco José de Caldas, que escribió un documento muy interesante que se llamó Del influjo del clima sobre los seres organizados. Y allí hace referencia a los negros en el año de 1808. Y dice lo siguiente: los negros son una prueba palpable de esta aserción. Su carácter moral se compone de todas aquellas pasiones que hacen al hombre duro y poco sociable. En efecto, junto con su extrema robustez, se nota su torpeza en las facultades intelectuales que los hace tercos para sostener sus caprichos, soberbios para no reconocer su inferioridad y estado miserable, y tontos para resistir a cualquier instrucción que se les quiera dar. Bueno, este es el panorama, rápidamente, con algunos conceptos que provienen de personas muy conocidas y destacadas de lo que socialmente se tenía como negro y como indio. Cierro esta primera afirmación diciendo que no hay norma que logre transformar la sociedad si la sociedad no entiende que tiene que transformarse. Es decir, en este momento se requería la tolerancia y no existía la tolerancia. La norma por sí sola no logró imponer, y esto nos habla Robert Arexi, validez de la norma, no nos va a lograr hacer aceptar que los demás son diferentes y empezar una nueva historia. La reconciliación aquí era muy importante solo si entendíamos que las diferencias eran respetables y que el pluralismo era una riqueza, parte de esa nación diversa que se estaba gestando aquí. La segunda afirmación dice que los derechos fueron otorgados progresivamente y que los derechos se convirtieron en una meta, que el Estado va a colocar unos requisitos para llegar a esa meta, pero no va a tender el puente para que pueda ser una realidad ese acceso a los derechos. Y aquí traigo un ejemplo que es muy interesante, y es la Constitución del Socorro del año 1810, que entre otras cosas es la primera constitución de todo el territorio nacional. La independencia se dio el 20 de julio de 1810 y los socorranos en agosto ya tenían su constitución. Aquí se va a establecer en esta constitución algo muy interesante, bastante interesante. Los indios son libres y los indios son ciudadanos en el Socorro. ¿Por qué esa claridad? Porque en el Socorro la esclavitud no fue negra, la esclavitud fue india. Los indios esclavos hicieron las labores domésticas y las labores agrícolas. Los esclavos negros sirvieron en las minas por la fortaleza de su cuerpo. En fin, eso era lo que se decía en ese momento. La Constitución de 1810 va a declarar entonces de esta manera. Asimismo, se declara que desde hoy mismo entran los indios en sociedad con los demás ciudadanos de la provincia a gozar de igualdad, libertad y demás bienes que proporciona la nueva Constitución, a excepción del derecho de representación, que no obtendrán hasta que hayan adquirido las luces necesarias para hacerlo personalmente. Los negros no fueron nombrados, les reitero, porque no había negros en el Socorro. Pero la limitación de que solamente podrán acceder a los derechos políticos cuando tengan las luces necesarias es una lucha que empezaría a partir de este momento, porque serían indios y la misma sociedad que había quedado por fuera de estas posibilidades la que tendría que luchar por las luces para poder acceder a los derechos políticos. Sin embargo, la calificación de ciudadanos que le fue entregado a los indios en el Socorro de 1810 tendría sus resultados con la Constitución de 1821 y unos resultados gravísimos. El 11 de octubre de 1821 se va a expedir una ley en la que se ordena que los indios paguen impuestos, administren sus propias escuelas y las financien. Se le va a reducir la actividad al protector de indios, que era una institución que se había creado en la colonia y había llegado a la República porque era muy funcional. Pero lo más grave de todo, se iban a parcelar las tierras de los indios, es decir, se le iba a poner fin a los resguardos. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque los
los indígenas en ese tiempo y en este tiempo van a desarrollar su cultura y sus sociedades a través de la relación estrecha que tienen con la tierra. A los indios entonces se les parcela las resguardos y se les va a otorgar una cantidad de tierra de acuerdo al número de integrantes que tenga cada familia. Pero los indios no saben trabajar individualmente, pero los indios no pueden hacer parte de este derecho a la individualidad. Y este sería un tema muy interesante para tratarlo, porque los indios, durante la época de la independencia, incluso lucharon muchos en favor de la causa realista y no en favor de la causa patriota, atendiendo a esta situación en particular. Otro momento en el que se puede apreciar cómo los derechos son una meta ocurre en el año de 1819, cuando Bolívar se presenta ante el Congreso de Angostura y le pide, pues, le dice muchas cosas Bolívar al Congreso de Angostura, pero que nos interesen en este momento dos en particular. La primera, le implora al Congreso de Angostura, utilizando la palabra implorar, que le dé la libertad a los esclavos. Y la segunda es que les dice, aquí tenemos una población que está dividida en ciudadanos activos y en ciudadanos pasivos. Yo encontré el concepto de ciudadanos activos y ciudadanos pasivos en Immanuel Kant. Yo no sé si Bolívar leyó a Kant, pero Bolívar asume muy bien este concepto, estos dos conceptos, y va a decir que los ciudadanos activos son los que tienen el saber y los ciudadanos pasivos son los que tienen el hacer. O sea, unos trabajan y otros gobiernan. Entonces, Bolívar le dice al Congreso de Angostura, tenemos una sociedad dividida en ciudadanos activos y pasivos. Pero cuidado, a todos no se les pueden dar derechos políticos, porque esto es un riesgo grandísimo. Y entonces, en palabras de Bolívar dice, poniendo restricciones justas y prudentes en las asambleas primarias y electorales, ponemos el primer dique a la licencia popular, evitando la concurrencia tumultuaria y ciega que en todos tiempos han imprimido el desacierto de las elecciones. No se podía conceder derechos políticos porque sí, para eso habían unos ciudadanos activos que tenían el saber, los otros que se concentraran a trabajar porque era la palanca que movía la economía del Estado. Eso lo dijo en el Congreso de Angostura. Las palabras de Bolívar son difíciles, peligrosas para la democracia que se empezaría a desarrollar a partir de ese momento y marcaría un rumbo para estos dos sectores sociales que durante todo el siglo XIX tuvieron todos los problemas para acceder a los derechos políticos, y el no acceso a los derechos políticos tiene como consecuencia el no entrar a las agendas del Estado porque no hay una representación. La tercera afirmación que hago dice que la República se gastó 30 años en conceder la manumisión a los esclavos. Entonces, ¿este derecho a la libertad social fue realmente un derecho? ¿Existió realmente o fue un derecho de papel? Una afirmación, ¿cierto? Y aquí entra entonces una novedad que trae la Constitución de 1821, y es que en ese marco se va a expedir la ley de 21 de julio de 1821, que es conocida como la ley de partos, misión y de tráfico de esclavos. Esta ley tenía tres consideraciones importantes para el momento, para este momento, y es que la libertad se daría de manera progresiva, no se otorgaría la libertad a partir de la expedición de la ley, sino que se daría progresivamente, que la ley se otorgaría cuando los esclavos cumplieran los 18 años después de haber nacido a partir de la expedición de la ley, y finalmente que los propietarios de esclavos serían indemnizados cuando se les manumitiera a los esclavos. En el año de 1839, entonces, Colombia conocería los primeros libertos por orden de la ley de 21 de julio, o en cumplimiento de la ley de 21 de julio. El presidente de Colombia en 1839 era don José Ignacio de Márquez, un conservador. Y don José Ignacio de Márquez le dice a los miembros de la iglesia, realicen un censo y miren cuántas son las personas que se pueden manumitir, de dónde son, y lo más importante, revisen que para efectos de la manumisión se hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos
ley de 21 de julio de 1821. Gran sorpresa porque el artículo 2 no se cumplió, o se cumplió parcialmente. El artículo 2 decía que había que educar a los esclavos, pero no decía cómo. Entonces los propietarios los educaron a través de la iglesia y lo que hicieron fue un proceso de evangelización. Lo que en este momento el presidente Márquez pidió es que los esclavos tuvieran dos tipos de educación. Una, educación para el trabajo, porque ya en este momento no dependían de los amos, entonces tenían que conseguir ellos mismos su propio sustento. Y el segundo, porque los esclavos tenían que saberse comportar en sociedad si cuando fueran libertos iban a ingresar a ese grupo social en Colombia. Esto obliga, en 1843 se expida una ley que es la ley de aprendizaje. Y el presidente Márquez finalmente dice, no, en 1839 no se le puede dar la libertad de los esclavos, hay que darles un tiempo para que se eduquen y ese tiempo va a ser años. Es decir, los 18 años en los cuales se vencería esa ley y empezaría la libertad de los esclavos, se prolongó a los 25 años. También hay un detalle. Primero, los conservadores de ese momento eran antiliberacionistas. Segundo, los esclavos debían prestarle a su amo en retribución labores durante los primeros 18 años de vida, pero en este momento ya sería durante los primeros 25 años de vida. Y es muy importante esto, porque esos años de vida eran los años de mayor provecho en temas de trabajo que los esclavos podían rendir a su amo, a su propietario. De tal manera que si se daba el proceso de manumisión, los esclavos pues ya tenían la vida productiva bastante avanzada. Es más, durante la época en la colonia se presentaron varias cartas de manumisión de esclavos por parte de los españoles, pero los hacían en la ancianidad, cartas en la ancianidad, porque para el amo era mucho más fácil, anciano, enfermo, no tenía que pagarle ni pasto espiritual, como se llamaba la misa, ni comida, ni dormida. Era mucho más económico tener estos esclavos libres que tenerlos como esclavos. Entonces, se les otorgaba esa carta de libertad. Y aquí sucede algo muy parecido. Entonces, después de trabajar los 25 primeros años de mucha capacidad laboral, pues se les daba la libertad. En 1839 se da la primera guerra civil en Colombia, que es la Guerra de los Supremos, o la Guerra de los Conventos. Y aquí participaron los negros esclavos fugados. Algunos lo hicieron sediciosos, delincuentes. Y entonces el gobierno dice, para suprimir este desorden social, este descontrol social, se va a expedir la ley del 13 de noviembre de 1943, en la que se le va a aprobar a los propietarios de estos esclavos desordenados que los puedan vender. Y esto es gravísimo, porque fue volver a la esclavitud. La ley de 21 de julio fue superada por esta ley que finalmente permitió la comercialización de los esclavos. En 1847 esta ley fue derogada, pero ya habían sucedido cosas gravísimas como que, por ejemplo, don Julio Arboleda en un solo lote hubiera vendido 200 esclavos al Perú. Eso fue bastante grave, pero sirvió para que los liberales presionaran y entonces el 21 de mayo de 1851 se va a aprobar la ley de manumisión de esclavos, que es la ley definitiva, y los esclavos van a entrar no solamente en libertad, sino en goce de sus derechos, y ahora vamos a ver en qué derechos y con ello termino. La negación de los derechos políticos a los esclavos deja por fuera de la posibilidad de activar sus necesidades en las agendas del Estado, de pedir esta ayuda, y esto tiene que remediarse. Finalmente, las constituciones de 1853, 58, 63 y 86 van a ratificar la liberación de los esclavos. Pero yo quiero hacer referencia a la constitución de 1853 en el artículo 13, que es muy importante, que va a disponer que todos los habitantes del territorio de la Nueva Granada tienen derecho a votar. Y entonces, por primera vez, los indios y los negros van a votar en este estado de la Nueva Granada. Pasa a lo siguiente. Tengo aquí una carta escrita en 51 por el sacerdote
Manuel María Leix, al presidente de entonces, José, le dice: los esclavos que salen de las cadenas traen a la sociedad la gratitud por el gobierno que les ha arrancado del yugo. La completa extinción de la esclavitud es la obra magna a que debemos consagrar todos nuestros esfuerzos. 27.000 hombres que pasan a ser ciudadanos algo pesan en la balanza eleccionaria. Detrás de esa libertad de esclavos y detrás de ese artículo 13 de la Constitución del 53 había algo muy importante. Permitirles votar era elegir, pero no ser elegidos. No tuvieron representación dentro de su propio grupo, pero sí pudieron elegir. Ahora, lo que le está recordando el sacerdote de Leix es que si los liberales le dieron la libertad a los negros, es lógico que los negros voten por los liberales. Y entonces, a los indios, que también les habían dado la libertad, es la iglesia la que les va a decir: los que nos han protegido son los conservadores. De esta manera se distribuyen los votos de los negros para los liberales y de los indios para los conservadores. La manumisión había sido en 30 años, de 1821 al 51, Bogotá logró manumitir solamente 107 esclavos. Y entre 1832 y 1832, en toda la Nueva Granada se manumitieron 273 esclavos. Y en 1851 había 27.000 esclavos. Entonces, el porcentaje era mínimo. Rápidamente, lo que va a hacer el Estado es intervenir este artículo 13 de la Constitución del 53 y nuevamente los esclavos y los indios van a quedar sin derecho a elegir porque nunca tuvieron derecho a ser elegidos. Yo espero que con esto podamos abrir una discusión en la que podamos hablar un poco más y estoy atenta a sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline. De verdad que es muy interesante lo que usted nos acaba de describir, esa clasificación que usted hace de una larguísima etapa de asimilación, de un inicio segregacionista y del contraste de prácticamente tener unos seres invisibles que no formaban parte y no participaban de la vida social y mucho menos de la vida política. Como usted muy bien lo ha contrastado, la población negra, como se les decía, la población esclava, no ni siquiera figuraban en ninguna de las leyes que se regulaban apenas para tener el tema de la explotación minera, en contraste con los indígenas que siempre tuvieron nada menos que todo el conjunto del derecho indiano era un derecho hecho para protegerlos. Y eso explica un poco por qué los primeros movimientos que reaccionaron contra las autoridades españolas fueron de las comunidades negras, aquellas que formaron los cimarrones, que armaron esos pueblos palenqueros y que pues por la inexperiencia no tuvieron éxito, pero muchísimo antes inclusive que los comuneros reaccionaron contra la autoridad española. Asimismo, tenemos el contraste de los indígenas absolutamente realistas, casi todos. Había unas excepciones en algunas de las regiones del país, y el hecho de que la región del sur del Virreinato de la Nueva Granada estuviera siempre a favor de los realistas. Para ellos el tema de la revolución, de armar juntas revolucionarias o de pensar siquiera en hacer constituciones no estaba en su agenda. Entonces, para ya avanzar y como usted lo dice, mover al debate y mirar estos puntos que muchas veces los olvidamos en contraste con nuestro actual régimen constitucional, donde tenemos una constitución que consagra un reconocimiento al pluralismo, un reconocimiento a las comunidades indígenas, un reconocimiento a su autonomía, a todo lo que es la protección a las etnias y haciendo casi que justicia con lo que teníamos en el régimen anterior. Vamos a plantear y a movernos al debate y quiero comenzar por decir esto. Teniendo en consideración que ni en Francia, ni en España, ni en América, el concepto de pueblo alcanzó visos de universalidad, porque no incluyó a todos los individuos, en la medida en que asumió connotaciones congruentes con las estructuras de poder de ese momento. Por ejemplo, excluía a las mujeres. Los derechos del hombre eran los derechos del hombre varón, no eran los derechos de los hombres y de las mujeres. Los no contribuyentes, los no blancos, los esclavos, los indígenas.
Le pregunto, doctora Jacqueline, ¿cómo puede entenderse el concepto de pueblo en los inicios de la República Colombiana? Bueno, podemos mirar el pueblo desde lo social y el pueblo desde lo político. Desde Cádiz, ya en Cádiz, en 1812, se había creado un concepto muy interesante de nación española. Los nacionales españoles eran los que habían nacido en América y en España. Y esto dejaba ya por fuera a los negros. Entonces ya tenemos una diferencia clara. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de alguna manera dentro de esta nación cabían los indios, pero bajo unas circunstancias muy especiales. Uno no entiende muy bien por qué a veces se hacían o se tomaban unas decisiones muy sociales y luego venía la ley y ponía límites y ponía unas restricciones bastante fuertes para poder acceder a esa ley que era buena. Entonces, aquí los indígenas, los indios, perdón, entran en esa posibilidad de ser parte de la ciudadanía, entran en sociedad, entran en libertad, son reconocidos y así quedan también en las constituciones provinciales. Los indígenas son reconocidos, de hecho se decía claramente que los indígenas no eran esclavos, pero los negros sí eran esclavos. Entonces, bueno, ahí tenemos un elemento que es importante de reconocimiento de ese grupo de nación, de pueblo, de ese sector social que se quería conformar. Tenemos a un Bolívar que implora por la libertad de los esclavos, pero que no los hace parte de un cuerpo de nación porque dice, no, mire, claramente no están preparados para hacerlo. Ese discurso de Bolívar en Angostura es muy interesante porque le resuelve a uno muchas dudas con relación a lo que estamos hablando aquí. Las constituciones provinciales desde 1800, las expedidas desde 1810 y la que va hasta 1843, pues va a imponer unos requisitos para poder ser ciudadano, para poder acceder a la ciudadanía, unos requisitos bastante fuertes. La Constitución de Cundinamarca de 1811 es tal vez la que más claridad tiene en estos requisitos, y va a decir que sea casado, que sea mayor de 25 años, que tenga una propiedad, que tenga un ingreso económico, que tenga una vivienda fija, que no esté sujeto a servidumbre, que no tenga deudas, que no haya pagado cárcel, incluso que no tenga ningún problema físico. Eso también lo tiene en cuenta. Por supuesto, que sea varón, ¿cierto? Que sea hombre. Y ahí entonces van a quedar, bueno, que tenga formación académica, que tenga conocimiento en letras. Ahí van a quedar por fuera una gran cantidad de población que no tiene vivienda, que no tiene trabajo, que no tiene educación, que no tiene salud. Es la realidad social. Un grupo social, un cuerpo social que está saliendo de 300 años de una monarquía, de un yugo monárquico fuerte, donde hubo explotación, trabajo forzado, donde no hubo ninguna de estas oportunidades sociales. Entonces, no va a ser muy fácil que el grueso de la población tenga estas y pueda llegar a formar ese cuerpo social que se quería. Entonces, miremos que hay derechos, pero los limitan, pero los cortan. Y luego, los estadistas nuestros, siguiendo algunos estadistas internacionales, van a seguir corrientes como esta de los ciudadanos activos y pasivos. Federico Green, un norteamericano, va a decir que cómo es posible que si Europa y América son si Europa y África son dos continentes históricamente del mismo tiempo, ¿cómo es posible que Europa se haya desarrollado y África no lo haya logrado? La respuesta que se da Green a esto es que los negros no tenían esa capacidad de raciocinio que sí tuvieron los blancos y por eso África quedó totalmente en desventaja con relación a Europa. Todos estos elementos van a hacer que la nación, y yo lo que llegaría a decir aquí, doctora, es que
es muy importante la Constitución del 91 porque sí nos empieza a hablar de un cuerpo social y sí nos empieza a decir, tenemos paulatinamente que organizar este cuerpo social y por eso vamos a establecer la ley de partos, por ejemplo, a reconocer que los indios son ciudadanos, con una interpretación liberal que terminó haciendo daño, pero bueno, vamos a reconocer que son ciudadanos, pero lo que se va a materializar es una nación para que llegue a ser. O sea, lo que se quería era un cuerpo social que llegara a ser educado, que llegara a ser trabajador, que llegara a tener una propiedad, que llegara a tener unas conductas buenas, pero el Estado no priorizó estas necesidades sociales. El Estado priorizó lo militar en primer lugar y lo administrativo en segundo lugar. Y luego sí se empiezan a implementar todas estas posibilidades. 863 Florentino González todavía decía que eran civilizados y bárbaros, es porque poco se había hecho por cambiar este concepto de los indios y de los negros que venían desde la colonia bajo la misma consideración. Había otra situación y es que los criollos que se habían instalado en el poder desde 1810 también habían hecho lo posible para cerrar ese círculo y evitar que se permeara la clase política. No alcanzamos a decirlo aquí en el desarrollo de la conversación, pero había un sector social muy interesante que era el de los pardos. Y Colombia recordará pardos muy importantes, como el coronel Juan José Rondón, a quien le dijo Bolívar en la batalla del Pantano de Vargas, coronel, salve usted la patria. Un pardo muy interesante. Pero también tenemos otro pardo muy conocido, que fue el general José Prudencio Padilla. Estos pardos, algunos de ellos incluso se habían beneficiado con una cédula real que se llamaba Gracias al Zacar, que fue extraída por él a finales del siglo XVIII. Y habían limpiado sus antecedentes y su sangre y habían podido acceder a la política. Y entonces en Cartagena hubo alcalde y gobernador pardo. En 1810, en plena revuelta, el gobernador de Cartagena fue un mulato, don Blas de Soria. Y entonces, estos pardos que se han metido en lo militar y que se han metido en lo político son muy peligrosos para quienes se habían instalado en el poder. Por eso reclamaban con tanta urgencia no conceder derechos políticos hasta que no se tuvieran las luces necesarias. Y no se iban a tener las luces necesarias, pero sí se iban a tener las necesidades fundamentales y todos los problemas que se tenían para, desde el poder defenderlos y poder hacer para poder cubrir todas esas necesidades que se tenían. Bolívar le tenía miedo al pardismo, y así lo llamaba, el movimiento de los pardistas. Él le tenía miedo a los pardos. Por allá por 1820, Bolívar le dice al general Santander, necesito 5.000 negros. Necesito 5.000 negros para en las filas del Ejército Libertador. Doctora Jacqueline, no me lo perdonarían si no le hiciera una pregunta de su obra, de lo que es su tesis, de lo que es la Revolución de los Colores. Y en el texto de la Revolución de los Colores y la limitación de los derechos políticos a los colombianos durante la temprana república, aparece la siguiente afirmación que nos llamó la atención. Comillas, siguiendo al profesor Alfonso Múnera en 1998, en los comienzos del proyecto político propuesto por las élites criollas, no existía el propósito de formar una nación. Usted ya lo ha expuesto muy bien, ¿no? Pues en su momento lo que puede considerarse un cuerpo de nación no fue de interés primario para los gobernantes. Eso está en la página 7 de su texto. Teniendo en cuenta la anterior idea, ¿cómo puede explicarse que precisamente la adopción del concepto de nación en la Constitución de 1821, en donde radicó la soberanía reside en la nación, la soberanía nacional,
se considere como el primer legado y el principal legado de dicha Carta Constitucional. ¿Cómo puede ser eso posible, profesora? Sí, señora. Y tampoco estas palabras soberano, de ciudadano, fueron muy importantes para mover los ánimos durante la independencia. Y es que cuando a los habitantes de la Nueva Granada les decían ciudadano, entendían mágicamente que ya no eran vasallos, que ya no estaban al servicio de un rey, sino al servicio de una patria. Y eso era mágico, eso era muy importante. Entonces también hace parte como ese juego lingüístico que es necesario incorporar para motivar a la población, pero realmente ese pueblo soberano era un pueblo que tenía bastantes fisuras, que no se había logrado compactar como se debía, y además porque apenas llevaban desde 1810, 10 años de aparente independencia, aparente en el sentido que fue interrumpida por una guerra interna entre federalistas y centralistas, y luego por la retoma del poder por parte de Pablo Morillo, y luego por la guerra de independencia. Sin embargo, en 10 años no se podía hacer nada y menos en 10 años de guerra, o sea, era muy complejo. El Estado necesitaba implementar unas políticas sociales bastante radicales para poder tener ese cuerpo social compactado que se necesitaba. Pero también es importante verlo desde otro lado, y es que se necesitaban formalizar algunas posiciones que desde afuera hicieran notar que esta Colombia era un Estado realmente y era un Estado libre realmente. Hay un pasaje interesante para ver, y es que por allá por 1823 viene a Colombia un delegado de la corona británica a hacer una visita de inspección. El coronel James Hamilton. Cuando él regresa a Gran Bretaña, se presenta ante la Cámara de los Comunes y dice, ¿qué encontré en Colombia? Encontré que tienen una ley de libertad de esclavos, 1823. Encontré que tienen una ley de libertad de esclavos que está mostrando el fin de un sistema económico y el ingreso a una nueva forma de trabajo. Los miembros de este Parlamento van a decir, es necesario invertir en Colombia. Hay mano de obra en Colombia. ¿Esto por qué lo traigo? Porque quedó en el ambiente internacional que en Colombia había una ley de libertad, pero la ley de libertad solamente va a ser real en 1851. De tal manera que estos conceptos tan interesantes se empiezan a labrar, se empiezan a trabajar, pero no son de real cumplimiento. Yo diría que lo que se instala en esta Constitución de 1821 en materia de pueblo soberano, por ejemplo, de nación, son principios que empiezan a ser trabajados para que con el desarrollo político del Estado pues se vayan implementando. Lo que pasa es que ya sabemos que la década del 30 fue muy convulsa y las medidas sociales no llegaron tan rápido. Luego arrancamos nuevamente de cero en 1832 y todavía tenemos unos problemas gravísimos. Entramos a una guerra de 3 años en 1839. O sea, militar y administrativamente la organización del Estado fue difícil, de tal manera que hacer realidad todos estos principios no era fácil. La soberanía no radicaba en el pueblo porque por allá hice un trabajo en algún momento y en ese trabajo solamente el 13% de la población tenía derechos políticos. Entonces, hablar de soberanía, hablar del pueblo como el depositario de toda esa riqueza y de todas esas posibilidades, pues era muy recortado, era un proyecto, y yo creo que lo que se va a consignar en 1821 es muy importante, es decisivo, nos permite crecer, pero hace parte del proyecto. Una última pregunta, muy sencilla, pero de un contenido inmenso. ¿Tenemos más, Mabel? Tenemos más. Ah, sí, acabo de verlas. Sí, afortunadamente, porque nos permite ampliar este tema
este tema tan importante en estos momentos en la República. Bueno, yo tenía una muy sencilla, una más corta. ¿Cuál diría usted, doctora Blanco, que fue el grupo social de esos entendidos como excluidos que obtuvo un mayor reconocimiento de sus derechos en la temprana República? Bueno, de menos afectación serían los indígenas, probablemente, de menos afectación. Pero es que también fue de papel entrar un Estado republicano y liberal en 1821 con una ley como la ley de 11 de octubre que va a acabar con los resguardos de los indígenas y la propiedad colectiva, es muy nociva. A pesar de que los indígenas tuvieron un poco más de ventajas que los negros, fue muy nociva. Los indígenas van a tener problemas con sus resguardos casi hasta final de siglo, hasta que se expide la ley 89 de 1890. Y pues diríamos que no es tan fácil. En materia de educación, tampoco los indígenas tuvieron acceso a educación. Encontré solamente un registro que en el año 1824 el general Santander va a apadrinar un indígena para que estudie en el colegio del Rosario, Blas de Torres. Pero no hay más, o sea, no es una política educativa, sino es una obra filantrópica del general Santander. Con relación a los indígenas también, pues, sigue habiendo ese concepto de raza inferior. Incluso siglo XX, década del 30, las mujeres estábamos muy propicias para estudiar cuando se nos permitió el ingreso a la universidad por allá por 1935, para estudiar antropología, para que cuidáramos de nuestros hermanos menores, que eran los indígenas, como buenas madres que éramos desde la naturaleza humana. O sea, en ese tiempo y todavía se consideraba al indígena como un ser menor. La misma consideración de incapaz mental que tuvo en algún tiempo el indígena. Y eso fue pleno siglo XX. Entonces, para esta época yo diría que la menor afectación la recibieron los indígenas, pero que tampoco fue un Estado que atendiera las necesidades de estos indígenas. No podría decirlo porque hubo mucha necesidad, porque hubo mucha pobreza, porque el indígena llega al siglo XX en unas condiciones de pobreza bastante grandes. Ahora, con los negros el caso sí es muy claro, y es que primero el negro ni siquiera era americano, hasta esa desventaja tenía, y el negro, su tema de libertad va a ser aplazado, y esta ley va a terminar siendo pues embolatada prácticamente. La realización de esta ley no va a poder realizarse como se pensó, y lo que vino después para los negros pues tampoco fue fácil. Una etapa de invisibilización, pero también de rechazo. Entonces, muy difícil su pregunta, doctora, pero yo diría que los indios tuvieron de pronto un poquito menos de afectaciones frente a los negros. Doctora Jacqueline, ya que volvemos a nuestra comunidad afro, como usted muy bien lo dice, no es de origen americano, ¿cuál considera usted que es la razón fundamental para que la decisión liberal de dispensar la libertad a los esclavos en 1851 y eliminar la esclavitud en la Constitución de la República de la Nueva Granada en 1853 tomara tanto tiempo, pese a que desde el 19 de julio de 1821 había sido expedida la ley sobre la libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos por el Congreso Villa del Rosario? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué nos demoramos tanto tiempo en tomar esa decisión? Doctora, esta pregunta me fascina, me encanta, porque la voy a contestar desde mi tesis doctoral. La gran razón, esto fue lo que yo anoté en mi tesis doctoral, lo que sostuve, la gran razón
por la cual la República se demora 30 años en hacer realidad esta libertad, fue la economía. Los negros eran el soporte económico y Colombia se negaba a cambiar el modelo económico. Sin embargo, ya estábamos en un modelo capitalista y nosotros seguíamos trabajando con la mano de obra esclava. Los esclavistas en Colombia habían invertido mucho dinero en esclavos. Un esclavo valía mucho dinero, un esclavo negro valía más que una casa. Un esclavo indio valía muy poco realmente, pero uno podía encontrar un esclavo negro de 500 pesos y se podía conseguir una casa en un pueblo próspero como El Socorro en esa época, en la plaza principal, una casa en 300 pesos. Entonces, se había invertido mucho dinero en esos esclavos. Quienes manejaban esa economía eran ricos, muy ricos. Tenemos familias poderosas como los Arboleda o como los Mosquera, por ejemplo, que eran dueños del Chocó hasta el Cauca, Nariño, toda esta zona. Y lo que más se requería era la explotación de las minas. Entonces, por eso el trabajo del negro. Tanto los Mosquera como los Arboleda tenían casi poblaciones de esclavos. Y concederle la manumisión, la libertad de los esclavos de manera tajante en 1821 le hubiera causado muchos problemas a los estadistas, al gobierno, a Bolívar, al Estado mismo. Le hubiera generado muchos problemas porque era poner a esos grandes propietarios a espaldas del poder político. Pero es que además esos propietarios de esclavos hacían parte del poder político. De hecho, Tomás Cipriano de Mosquera fue presidente 4 veces. Entonces, quienes estaban allí hacían movimientos para favorecer a estos propietarios de esclavos. Por eso el movimiento que hizo en 1839 el presidente José Ignacio de Márquez, de prolongar la esclavitud 7 años más bajo un concepto de ley de alfabetización, de educación. Los criollos habían heredado esclavos y salir de ellos no era fácil. Entonces, la ley había dicho claramente, y en su defensa don Félix de Restrepo dijo, vamos a liberar a los esclavos, pero sin dañar a los propietarios, sin dañar a los propietarios. Ese fue como el gran lema. Pero el Estado no tenía con qué indemnizar a los propietarios. Entonces había que prolongar un tiempo esa esclavitud entre el sí y el no. Cuando se dan las reuniones del Congreso en 1847 y 48 para ya proponer la ley definitiva de libertad de esclavos, que fue la ley de 21 de mayo de 1851, los miembros del Congreso tienen hay una sesión de Congreso muy interesante en la que incluso lloran los miembros del Congreso, diciendo, no, que pobres almas tan sufridas, que ellos son buenos cristianos, que tienen que liberarlos, y empiezan estos padres de la patria nuestros a decir, yo voy a manumitir a 7 esclavos que tengo, yo voy a manumitir a 2, yo voy a manumitir a 10, yo voy a manumitir 15. Y es cuando uno empieza a ver, mire qué tantos esclavos todavía tenían estos señores que estaban en el poder político. Fue muy interesante. Y luego hay otra sesión del Congreso donde alguien, me imagino que de la oposición, les dice, bueno, aquí lloraron y entregaron cartas de libertad a los esclavos, pero no he visto materializada ninguna. No han liberado el primero de todos los que prometieron. Era difícil desprenderse de esta situación. Ahora, la visita de James Hamilton fue muy importante porque está pidiendo que traigan dineros de la Gran Bretaña a Colombia para que se active la economía, con la promesa de que hay abundante mano de obra y barata. Hay esa salvedad, abundante mano de obra y barata. La propuesta entonces es terminar con la esclavitud y empezar con la clase obrera. Y hay una expresión importantísima en la novela Manuela, de Eugenio Díaz Castro. Y dice,
es que el cura le está haciendo un reproche, el cura que es conservador le está haciendo un reproche a su amigo que es liberal y le dice, mire, ustedes se jactan de haber liberado a los esclavos, pero ¿qué los tienen haciendo? Están en las fincas, ¿cómo se dice?, de caña de azúcar en el Valle del Cauca, negros hasta la conciencia, dice el cura, y sometidos como buenos proletarios. Y ya hay ese concepto ahí, ya lo anota ahí, como buenos proletarios. Entonces, la idea era no arruinar al propietario. Para eso, entonces, lo que se hace es esperar que se termine un modelo económico y esperar que se afiance un nuevo modelo económico, que es el capitalismo, y que se transforme la inversión de esclavos en industria para poder seguir manteniendo esta mano de obra barata y abundante, y que además, como lo decía don Feliz de Restrepo, era mucho más económica porque ya el propietario no los mantenía, no los vestía, no les daba cura, no les daba médico, no les daba residencia, no les daba comida, no les daba nada. Ya los esclavos tenían que sobrevivir con lo que ellos denominaron jornal. De tal manera, doctora, y para concluir con la respuesta, la gran demora que tuvo este proceso fue mientras se adaptó un nuevo sistema económico, pero no fue libertad para ingresar socialmente con un trabajo independiente, con educación, con salud, sino para que cambiaran su actividad de esclavos a trabajadores, ellos lo llamaban jornaleros, más obreros. Incluso siervos, que fue un término que se nos quedó en el Código Civil y solo hace un poco de tiempo la Corte lo declaró inconstitucional porque estaba en el Código Civil, no eran ni siquiera trabajadores. Jornaleros sí y siervos, la servidumbre, cambiar la esclavitud por la servidumbre. Bueno, doctora Jacqueline, y igualmente no puedo dejar pasar esta oportunidad para hacer referencia a las mujeres, a las mujeres. Sí, nos hemos concentrado mucho en las etnias, en los negros, en los indios, en los que eran criollos y no criollos, alfabetos y no alfabetos, propietarios, no propietarios, pero nos hemos olvidado de las mujeres. Y parece que las mujeres no estábamos en la mejor posición. Pasaron 157 años. 157 años hasta que nosotros pudiéramos tener la posibilidad real de participar en política. Claro, en el año 45 entramos a las universidades y nos dieron la ciudadanía, pero no podíamos ejercer funciones públicas, pero no podíamos votar. Y además de eso, a pesar de toda esa contribución que hicimos a todo el movimiento revolucionario, apoyar todo lo que era, y la parte económica también que apoyábamos, realmente la causa independentista no las tuvo muy en cuenta. Claro, tenemos 2 o 3 heroínas, nos jactamos mucho de nuestra Pola, de nuestra Manuela, pero me gustaría que usted se refiriera, tengo que aprovechar para que hablemos de las mujeres, de esas contribuciones y esa invisibilización que tuvimos durante tantos años. La palabra es perfecta, invisibilización, porque una cosa es que la mujer haya actuado y otra cosa es que no se le haya querido ver que actuó, que no se haya rescatado ese valor tan importante. Lo que usted dice es cierto, conocemos historias muy individuales de algunas heroínas y de algunas mujeres importantes, pero las conocemos hasta distorsionadas. ¿Quién nos ha dicho el papel tan importante que jugó Manuelita Sáenz, que fue la primera mujer que vistió un uniforme militar y combatió con las filas, en las filas del Ejército Libertador y le dieron el título de coronel? De Manuelita Sáenz sabemos que fue la amante de Bolívar, pero difícilmente sabemos que fue una mujer capaz de coger un arma y de combatir. Y pues hoy todavía existe la pregunta de si las mujeres pueden ir al campo a combatir. Son historias recortadas, ¿cierto? Pero la mujer siempre estuvo presente, siempre estuvo pendiente, desde antes, porque las mujeres
Gracias a las mujeres se hicieron esas grandes familias llenas de poder, y el poder político se logró gracias al matrimonio de las mujeres con ciertos hombres. Así se establecieron las redes de poder. Una mujer que se casaba con cierto hombre y expandía su familia, y se convertía esto en una red inmensa, y encontramos que era la esposa de, la madre de, la hermana de, la hija de, pero nunca fue ella. Nunca fue ella. En el siglo XIX hay mujeres muy importantes pero silenciadas. Casi siempre conocemos la historia oficial por Henao y Arrula, pero no conocemos la de Soledad Acosta de Samper, por ejemplo. Y en el siglo XX continúa la historia. Para mí una de las grandes mujeres que tuvo el siglo XX fue María Cano. En la primera mitad del siglo XX fue María Cano, y se hace una producción cinematográfica pasional acerca de la vida de María Cano, desde la vida de mujer como pareja de Ignacio Maecha, pero no desde su labor tan importante como fue la de ser una lideresa social en ese momento. María Cano fue una lideresa social. Hoy casi todos los días encontramos una lideresa o un líder asesinado. María Cano lo fue como un gran antecedente. Las mujeres que abrieron las puertas de la educación, del estudio, del derecho, del trabajo, la señora, en este momento se me va el nombre, Valencia de Holbach, que era hermana del presidente Guillermo León Valencia, y que fue tal vez la primera mujer ministra que hubo en Colombia, por allá por la década del 60. En el 57 se nos otorga el derecho al voto, en medio de además unas situaciones bastante, ese plebiscito que no fue plebiscito, con una serie de elementos adicionales para que la mujer votara y aprobara, y entonces el Frente Nacional resultó siendo un éxito cuando la mujer era la que había votado en favor de sus derechos políticos. Y bueno, una historia casi que arranca con la ley 28 también, doctora, cuando a la mujer se le puede pagar por primera vez, que no recibe el dinero su marido o su hijo, sino por primera vez que lo reciba ella. Yo creo que la mujer ha definido grandes procesos en la historia, porque la mujer siempre ha acompañado al hombre hombro a hombro. No está detrás del hombre, porque como decía Eduardo Galeano, es reducirla a la condición de espaldar de silla, sino que ha estado hombro a hombro con el hombre, pero su labor no se ha visto. No, creo que tenemos que hacer la historia de las mujeres, y esto nos invitaría a hacer una propuesta que una teórica mexicana ha hecho y que a mí me encanta, y es hacer una democracia femenina, porque llevamos 200 años de democracias masculinas, ciertamente problemáticas, con dificultades. Sería bueno conocer la democracia femenina para ver qué variaciones tiene y qué posibilidades puede presentar. Obviamente, dentro de la pluralidad también las democracias indigenistas y muchas democracias, pero la democracia femenina ha estado ahí pendiente, muy pendiente, y la historia le debe mucho a las mujeres, negadas totalmente. Manuela Beltrán, una mujer tan valiosa, tan importante, la vemos pintada en los libros de historia, una mujer hermosa, cabello largo, muy joven, una cara hermosa, y Manuela Beltrán era una mujer de 57 años que vivía de vender en el mercado, una mujer solitaria, abandonada, que rasga el edicto y se pierde. ¿Por qué no contar la historia real de una mujer que a sus 57 años se decide a decirle no a una disposición real? Antonia Santos, que va a ocupar un lugar muy importante como financiadora de las guerrillas de Coromoro y Charalá, y que fueron fundamentales para que se diera la batalla de Boyacá, porque son las que van a salir al paso del ejército español en el río Pienta. Y así muchas mujeres que bueno, estarán esperando porque nosotros las pongamos en estos debates y traigamos sus historias acá. Mi distinguidísima profesora
Virginia Gutiérrez de Pineda. Bien, sí. Una mujer maravillosa que hizo la historia de la familia en Colombia. Y bueno, muchas más, con ella muchas más definitivamente. Sí, tengo que precisar que esta pregunta fue formulada por el público, por nuestra audiencia que nos está siguiendo, tenemos otra pregunta también de nuestra audiencia. Doctora Jacqueline, ¿qué opinión tiene acerca de que una ley tan antigua como la Ley 89 de 1890 siga en vigencia, ya ahora parcial, porque la Corte Constitucional ha declarado algunas de sus normas inconstitucionales, sigue en vigencia aun cuando usa términos absolutamente anacrónicos? Y sobre todo, ¿cree usted que se deba realizar una nueva norma que regule los resguardos indígenas? Bueno, con relación a la primera pregunta, la ley 89, sí es una ley muy antigua, que tiene unos conceptos fuertísimos, pero salvó de muchas cosas a los indígenas a finales del siglo XIX. Creo que fue oportuna, le devolvió los resguardos a los indígenas y les devolvió la autonomía al interior de los resguardos. Eso me parece que es muy valioso y que es muy importante. Y entonces en su momento fue valiosísima. Con relación a la existencia de una ley tan antigua y vigente, pues yo creo que Colombia está llena de leyes antiguas que ya pueden ser derogadas, que ya pueden ser revisadas, que pueden ser actualizadas, y ese sería un trabajo bien interesante para entrar en este proceso y poder actualizar también la normatividad nacional. Y hoy creo por hoy, que lo está haciendo el gobierno, creo que está corriendo un proyecto para hacer un barrido general de la legislación, y esta ley parece una de las candidatas para derogar. Sería muy oportuno. Entonces, ¿se necesitaría otra ley que regule los resguardos? Hasta hace poco conocí de la derogación de una ley en la que se les una pensión a las herederas de Policarpa Salabarrieta. Entonces creo que, y estaba todavía vigente la ley, entonces creo que sería muy oportuna esa actividad. Pero bueno, sí hay que rescatar que fue una ley importante. Lo que pasa es que impacta mucho que esta ley hubiera clasificado a los indios en salvajes, semisalvajes y civilizados de acuerdo al nivel de evangelización que tuvieran. Eso impacta bastante, pero pues también hay que decir que fue oportuna. Con relación a los resguardos, pues tenemos el artículo 245 constitucional que establece la jurisdicción especial indígena. Es cuestión de precisar, es cuestión de, yo creo que este fue un gran logro en la Constitución del 91. Particularmente a mí me parece maravilloso el contar con una jurisdicción especial, pero sí les quiero contar que en 1935, Manuel Quintín Lamy, le había propuesto al presidente de esa época que mirara la situación social tan difícil de los indios y que por favor les permitiera crear una república chiquita de indios. Una expresión maravillosa, porque la república chiquita de indios que proponía Manuel Quintín Lamy es lo que vamos a conocer en el artículo 245, en parte como la jurisdicción especial. Él reclamaba autonomía, reclamaba un territorio, la conservación de la cultura, y este artículo 245 es absolutamente rico, es valioso. En materia de indígenas hay que activar muchas propuestas que todavía están en el tintero, incluida la ley de coordinación, doctora. Es urgente para poder entender hasta dónde está la autonomía judicial y dónde arranca el empate que se puede hacer con la jurisdicción ordinaria. Y esto está dentro del marco del pluralismo jurídico que también nos lo plantea la Constitución. Fíjense, la Constitución no nos habla solo de las diferencias, de la pluralidad a partir de las diferencias culturales. También tenemos el pluralismo político y el pluralismo jurídico. Y dentro de esa función de pluralismo jurídico se podría revisar la necesidad de expedir esa ley
que valga la pena decir, con 30 años que tiene expedida la Constitución, solamente se han hecho 2 propuestas en el Congreso y las hizo Jesús Enrique Piñacue y no fueron aprobadas. Entonces, pues eso todavía está por... Esta y muchas otras leyes en favor de los indígenas estarían por precisar y por activar. Algo que me genera preocupación con relación a los indígenas y a la jurisdicción especial es que el conflicto armado interno amenaza el desarrollo de la jurisdicción especial. No solamente el desarrollo, sino la sostenibilidad. Si el conflicto penetra al interior de estas comunidades, pues no va a haber jurisdicción especial que lo pueda contener y va a ser precisamente una amenaza para los grupos que se han logrado organizar y están organizados también a la luz de la Constitución del 91. Vamos a dejar hasta acá este conversatorio. Profesora Jacqueline, quedamos muy agradecidos con usted por compartir en este espacio institucional los resultados de sus juiciosas investigaciones y por invitarnos a pensar en la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos en la temprana república, precisamente en tiempos de reclamaciones, y también por invitarnos a pensar en una democracia femenina. En la Corte siempre la esperaremos con los brazos abiertos. Doctora Marta, muchas gracias por esa excelente moderación y por hacer posible este diálogo entre académicas. Yo creo que este diálogo va a continuar porque quedaron varios aspectos en el tintero. Aprovecho también para agradecer y enviar un saludo muy especial a las y los estudiantes que desde todos los lugares del país acuden mensualmente a esta cita con la historia constitucional. Les recuerdo que nuestro próximo conversatorio tendrá lugar el viernes 13 de agosto y el invitado es el doctor Hernán Alejandro Olano García, con quien conversaremos acerca de la persistente tensión que hubo entre centralistas y federalistas durante la consolidación de nuestro país y que fue causa de muchos conflictos y guerras civiles en el siglo XIX. Quedan invitados desde ya a este próximo conversatorio. También tengo que anunciar que no tendremos conversatorio el próximo mes porque estaremos conmemorando los 30 años de la Constitución Política de Colombia de 1991, el pacto fundamental de convivencia que nos une, en un foro que realizaremos el 7 de julio. Este espacio académico se desarrollará en 3 momentos. Un primer panel en el que protagonistas del movimiento estudiantil de la séptima papeleta responderán a la pregunta ¿por qué y para qué fue necesario un nuevo pacto fundamental de convivencia? Tendremos en un segundo momento, que es la sesión de conferencias en la que protagonistas del proceso constituyente, ya sea por el papel desempeñado como constituyentes o desde el gobierno nacional, nos recordarán cuál fue el pacto fundamental que incorporó la Constitución de 1991. Finalmente, tendremos un segundo panel en que académicos e investigadoras desde diferentes áreas de estudio e interés harán una reflexión acerca de cómo ven el papel de la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. El foro podrá seguirse por todos los canales de la Corte Constitucional. Seguimos pues conectados con la historia constitucional. Hasta pronto todos nuestros... Doctora Jacqueline, ¿ya tiene sonido? Doctora Marta, le agradezco muchísimo hasta que nuevamente nos volvamos a encontrar. Seguiremos conversando sobre historia. Muchas gracias. Hay muchas cosas pendientes y trataremos de nuevamente encontrarnos. Que estén muy bien. Hasta luego. Pronto. Hasta pronto.